Vamos al ámbito internacional con noticias que llegan desde Bolivia y que establecen que el Tribunal Electoral de ese país inhabilitó al expresidente Evo Morales para ser candidato a senador por Cochabamba, como era el interés del exmandatario boliviano que se encuentra hoy por hoy en Argentina. También el Tribunal Electoral le cerró la posibilidad al ex canciller Diego Pari de ser candidato a senador por Potosí. Todo esto casi ya 3 semanas de un debate que se generó a partir de la decisión de Evo Morales de expresar su intención de volver a Bolivia en condición de político, pero como candidato a senador. Una situación en todo caso que se va a profundizar en la jornada de hoy con los argumentos que entreguen los representantes del Tribunal Electoral boliviano para justificar el por qué Evo Morales no puede ser candidato, al igual que Diego Pari. Distinta suerte corrió Luis Arce, que es el candidato a la presidencia de Bolivia por el partido de Evo Morales, el MAS, quien sí fue habilitado, quien va a poder competir en la elección presidencial y que de hecho ya está desarrollando campaña incluso internacional. Se juntó en la jornada de ayer con el presidente argentino Alberto Fernández. Una situación que de alguna manera busca darle un poquito más de peso a una campaña que todavía está detrás de los principales nombres en la elección presidencial que viene en Bolivia, que son Carlos Mesa, que tiene una intención de voto de un 17,1%, Yanine Áñez, un 16,5%. Por ahora, la posición de Arce es bastante mejor que la de Mesa y la de Áñez, tiene un 31,6%, pero a la espera, obviamente, de la posibilidad de que fuera ya acreditado por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a profundizar en este tema para analizar la realidad que viene también en Bolivia con Jorge Sanz. Él es analista internacional y académico también de la Universidad Central. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Armando, buenas tardes, gusto saludarlo. Jorge, a ver, hagamos una división respecto de la situación política boliviana. Primero, lo que tiene que ver con la figura de Evo Morales y en menor medida también con Diego Pari. ¿Qué implica? ¿Cuál es el golpe que se le da al expresidente boliviano con esta decisión del Tribunal Electoral de no permitirle ser candidato a senador? ¿Es de alguna manera el fin de la carrera política de Evo Morales o es una piedra en el camino nomás? Sí, Evo Morales tiene la habilidad de manejarse en estos espacios dificultosos. Sin embargo, desde el Tribunal Electoral, desde el Tribunal Supremo Electoral, están definiendo que van a revisar, que van a revisar, que van a ver los antecedentes, pero hay un elemento que tiene Evo Morales en contra y que es el hecho de tener residencia 2 años antes de la elección en el lugar en la circunscripción por la cual va a participar, y no tiene 2 años en Cochabamba. Entonces, esa es una gran dificultad que tiene. Ahora, los procesos administrativos en Bolivia, desde lo mismo que hizo Evo Morales con el referéndum del año 2016, en que lo desconoció, lo reacomodó, pidió una opinión a los derechos humanos internacionales, podría ser salvado. Sin embargo, no podemos dejar de ver que Evo Morales salió del gobierno por un proceso de corrupción. Un proceso de corrupción en la elección, un proceso de manejo electoral. Entonces, sí, podría ser que este problema que le está poniendo la sociedad con la inhabilidad sea una piedra en el camino. Creo que la corrupción a la cual llevó a Bolivia o a los procesos políticos bolivianos podría ser más difícil que salvar este Tribunal Supremo Electoral. Sí, porque, a ver, sabemos que el tema del domicilio en todos lados se puede saltar, aquí en Chile también, ¿no? Sin No, duda. así que todos los parlamentarios viven en el lugar de siempre, en el lugar el cual representan, Sí, pero efectivamente, como sí. dices tú, la posibilidad de que Evo Morales sea desacreditado en su condición de político por las características del proceso por el cual sale Sí, de la presidencia puede ser un efecto o un elemento aún más decidor. claro. Eh, Las inhabilidades, fíjate que hay candidatos que están inhabilitados por no haber hecho el servicio militar. O sea, hay de todos los gustos. En lo particular, Evo Morales tiene este problema del domicilio. Ahora, respecto de la figura del candidato Arce, que ya decíamos había sido Luis Arce, que había sido Sí, Luis habilitado Arce. ya para participar en la elección presidencial, está bien posicionado en las encuestas, ¿qué tan, y que no se malinterprete el concepto, pero qué tan, entre comillas, títere de Evo Morales puede resultar este personaje, este candidato presidencial?
Luis Arce es el que manejó todo el sistema económico y es el que diseñó el sistema económico boliviano, el que llevó al éxito a Evo Morales en términos económicos. Por lo tanto, el que el MAS, a partir de la figura Luis Arce, tenga ese 31% es un elemento interesante en las encuestas. Ahora, las encuestas pueden tener un margen de error, pueden estar infladas o no infladas, da igual. Pero tiene un porcentaje de aprobación bien interesante, que es este 31%. Ahora, no podemos dejar de desconocer que los dos candidatos opositores, que en algún minuto van a tener que llegar a una segunda vuelta, y lo más probable es que se reúnan en esa segunda vuelta, a pesar de las diferencias que tienen hoy día, Añez y Mesa, juntan algo más del 33% entre los dos. Es decir, la elección hoy día está muy, muy, muy peleada. Si fuera mañana, un 31 con 33, más los candidatos que haya en ambos sectores, pueden decirnos que va a estar bastante reñida esta segunda vuelta. ¿Y cuál es el rol que podría jugar Evo Morales en esta pasada? Porque claro, el hecho de que él sea inhabilitado como candidato a senador puede tener quizás un elemento que lo victimice, que a lo mejor le permita a él potenciar un discurso desde afuera del país que favorezca aún más la posición de Luis Arce, o por el contrario, a lo mejor esta situación de Evo Morales perjudica la carrera presidencial de Luis Arce. ¿Cómo se puede interpretar lo que ha sucedido? Luis Arce objetivamente lo instala Evo Morales. Sin embargo, las bases del MAS, la base indígena del MAS, querían a Choquehuanca. Entonces, ahí ya tiene un problema con su base electoral. Entonces, Luis Arce va a tener que manejarse muy solo, probablemente acompañado de Evo Morales, pero no tan acompañado, no muy lejos que me fríe, muy cerca que me queme, porque la base electoral indígena, que era el soporte de Evo Morales, prefería a uno de su misma línea, que era Choquehuanca. Entonces, ese problema Evo Morales no lo ha solucionado. El 40% y algo que tenía Morales se traduce solo en un 31% con Arce. Entonces, esas cosas nos empiezan a decir algo. Y ahora, si efectivamente el Tribunal Supremo inhabilita a Evo Morales, lo va a inhabilitar por un problema de corrupción, por un problema de no presentar los papeles adecuadamente, por un problema de intentar, comillas, hacer trampa nuevamente. Entonces, ese nuevamente puede generar algún efecto en la candidatura a Luis Arce. De aquí al mes de mayo, que es el 3 de mayo, que es el día de las elecciones, ¿cómo se puede estructurar? Me interesó el tema de la oposición, de cómo la oposición en un eventual balotaje podría superar finalmente el movimiento socialismo representado por Luis Arce. ¿Cómo se puede estructurar una oposición que eventualmente, porque está súper disgregada, está lleno de candidatos opositores, hay candidatos, estamos el expresidente Jorge Quiroga, por ejemplo, está con un 1,6% por ahí. Con y algo, sí. Claro, el mismo candidato que generó las movilizaciones que terminaron con la salida de Evo Morales no tiene más de un 2%. Exacto. Que es Camacho. ¿Cómo podría de alguna manera estructurarse una oposición que pretenda dar una señal de gobernabilidad a Bolivia con tanta atomización que podría eventualmente también, a la hora de un balotaje, darle el triunfo? En el entendido que estamos hablando de un país que políticamente en los últimos años, querámoslo o no, el MAS le dio cierta estabilidad, cierta gobernabilidad, un país que venía lleno de problemas, y para no volver a caer en lo mismo. Pero el capital que tenía Evo Morales durante sus últimos 12 años, gobernó 14, por sus últimos 12 años, fue efectivamente el darle una estabilidad y darle un crecimiento y darle un objetivo a Bolivia. Pero hoy día ya empieza a presentar algunos problemas. Incluso no olvidemos que tiene una acusación por traición a la patria. Claro. De haber escondido esto de que el río Silala tenía un curso internacional. Entonces, se le van juntando problemas. Ahora, la oposición, de acuerdo a lo que tú preguntabas, Armando, desde mi perspectiva, esta primera parte de la elección, esta primera vuelta de la elección, yo creo que la oposición va a ir un poquito desarticulada, porque Añez, que no se iba a presentar en algún instante, se le abren los apetitos y aparece, siendo muy bien evaluada en su rol de presidenta para llamar a elecciones, y cuando presenta su candidatura baja un porcentaje importante de su aprobación. Y Mesa, que no tiene la fuerza todavía porque no ha superado ese 16%, ese 17,5% que tiene. En la elección tampoco lo superó. Entonces, esta oposición, yo creo, o esta oposición al MAS,
Yo creo que va a ir muy disgregada y necesariamente articuladores como Camacho, articuladores como Tuto Quiroga, van a tener que convencer a estos dos candidatos más fuertes de la oposición, como Añez y Mesa, de reunirse en un frente común para adquirir el poder del gobierno del Estado con una garantía de hacerlo gobernable. Porque ninguno de los dos, con la atomización que tiene, lo va a hacer gobernable. Entonces necesariamente se tienen que reunir frente al MAS, que hoy día tiene 31 y puede alcanzar un 40. Por último, Jorge, una pasadita por México que está muy convulsionado con, no voy a decir que el gobierno de AMLO está desestabilizado, pero sí están recibiendo duras críticas por cómo ha abordado los últimos casos de femicidio de una joven de 25 años, de una niñita de 7 años, un caso brutal, y que ha sido muy criticado López Obrador por la incapacidad para poder llevar adelante un mensaje potente contra la violencia de género. ¿De qué manera temas como estos pueden terminar permeando a un gobierno que no lleva mucho en el poder tampoco y que de alguna manera le pega en la línea de flotación de lo que se supone que está buscando, ¿no? Que es poder tener el apoyo popular? Sí. Bueno, el problema de la violencia de género es un problema global, que efectivamente hoy día se empieza a visibilizar con mucha fuerza, porque las personas, la gente ha tomado conciencia de que efectivamente es un problema. Lo teníamos escondido, era parte de una estadística mucho mayor, pero hoy día el problema de la violencia de género es un problema internacional, es un problema mundial. Entonces, que Manuel López Obrador haya cometido, yo creo que lo sorprendieron, yo creo que no tuvo la respuesta o el análisis de decir que el problema de la violencia de género tiene que ver con la degradación del modelo neoliberal. Me parece una respuesta que no está de acuerdo a un político de la categoría de Manuel López Obrador. Sin embargo, me da la impresión que no lo había visibilizado porque los carteles, Oaxaca, Sinaloa, el cartel del Golfo, que tienen dominada la violencia o la espiral de violencia que hay en México, probablemente no lo dejaron ver la particularidad de la violencia de género. Pero si su diagnóstico real es que la violencia de género tiene que ver con el modelo neoliberal y no necesariamente con el sistema violento que han impuesto los carteles, me parece que la solución que le está exigiendo la sociedad a Manuel López Obrador no va a ser la correcta y las protestas van a seguir acercándose al Palacio de Gobierno. Me da la idea que la violencia de género que está enfrentando Manuel López Obrador, lo que le están pidiendo es que defina una política, no que la justifique, no que justifique la violencia por la violencia, sino que defina una política, y eso es lo que todavía no ha hecho, y por eso que se ve un tanto desestabilizado. Probablemente, como esto salió antes de ayer, claro, las protestas masivas, démosle 24 horas como a los enfermos para que puedan reaccionar. Claro, va a salir un poco del estado groggy, del combo, del golpe y ver si logra enmendar el rumbo. Claro, porque si él cree que esa es la raíz del problema, la solución va a ser equivocada. Claro, se le va a seguir juntando gente afuera de la casa de gobierno. Seguir juntando gente en la puerta del Palacio de Gobierno. Jorge Sanz, analista internacional académico de la Universidad del Desarrollo, yo dije Central, es Desarrollo. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en ¿Qué hay de nuevo? Gracias a ti, Armando. Muchas gracias por